vamos a continuar con las sesiones, concretamente de estos dos talleres internacionales que están dedicados a los estudios iberoamericanos y transatlánticos. Saben ustedes que está organizado precisamente por el Aula María Zambrano y por el Centro de Estudio Iberoamericano y Transatlántico también. Y este año, de manera genérica, está dedicada a la reflexión de los exiliados de 1939, la reflexión que hicieron sobre Europa, concretamente España y América. Una reflexión en la que se inserta la conferencia que van ustedes a escuchar, o vamos a escuchar seguidamente, cuyo título es El exilio de los republicanos en Chile, nombres, personajes del exilio en Chile, Winnipeg, Valparaíso, Riñihue. Está a cargo precisamente del doctor Rodrigo Broune Sartori, a quien le agradezco desde ya su presencia entre nosotros en nombre de los organizadores y por supuesto en el mío propio también, porque además he hecho algunos descubrimientos en estos minutos preparando las notas que voy a exponerle directamente y en estos momentos, ¿no? Él es doctor en estudios culturales, comunicación y literatura por la Universidad de Sevilla, tiene una maestría también por la Universidad Internacional de Andalucía y es igualmente licenciado por la Universidad Internacional, licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, y amplió sus estudios concretamente de posgrado en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Actualmente ejerce como docente y también como investigador del Instituto de Comunicación Social de esa misma o esa última universidad, la de Austral de Chile, y dirige el doctorado que se imparte en esa misma universidad y en la de la Frontera, en Temuco, que cae al sur de Santiago. Probablemente lo sepan ustedes, yo lo tuve que mirar dónde estaba Temuco, pero en fin, me alegro de ello. Y como investigador se ha centrado fundamentalmente en los estudios interdisciplinares sobre la cultura en América Latina, las teorías de las comunicaciones y el periodismo, y siempre desde una multiplicidad de enfoques, en unos casos analizando, estudiando lo que son los movimientos feministas, en otros los movimientos colectivos y la respuesta a los movimientos de crisis, a los años de crisis en Argentina, etcétera. Pero yo me quedo con algo que me ha llamado particularmente la atención, y es la relación que ha establecido en algunos de sus estudios entre cultura, comunicación y medio ambiente. Y de ahí ha derivado una serie de análisis, en un caso sobre los discursos acerca de los cambios o del cambio climático, algo de tremenda actualidad, pero también una preocupación que he visto en algunos de sus estudios es la defensa de los humedales, concretamente, algo que me ha llamado poderosamente la atención, sobre todo en estos momentos en los que vivimos, en los que en todo el mundo estamos preocupados precisamente por mor de la sequía, ¿de acuerdo? Y en el caso de España, no sé en Chile también probablemente, pero en el caso de España, pues con auténticas joyas medioambientales que están, bueno, pereciendo a marcha forzada, como puede ser Doñana, como puede ser las tablas de Daimiel, etcétera, etcétera. Y eso me ha llegado más concretamente, no sé, me ha encantado verlo concretamente. Bueno, le cedo ya la palabra, sin más dilación, al doctor Broune Sartori, cuando guste. Yo vivo en una ciudad donde hay más humedales que tierra, prácticamente. Y es curiosamente parte de la presentación que voy a hacer. Aunque ustedes encuentren absolutamente desconectado lo que puede venir, hay un vínculo entre exiliados republicanos en Chile y los humedales en la ciudad en la que yo vivo. Y esto no estaba preparado. No. Me lo puedes confirmar. Lo acabo de conocer hace 15 minutos. Y no se los voy a contar ahora porque quiero que sea el final y es parte como de la sorpresa si es que llegase a hacerlo. Pero es así, la ciudad en la que yo vivo tuvo el terremoto más grande registrado por la humanidad, de 9.5 grados en la escala de Richter. Y eso hizo que parte de la ciudad se hundiera 1,5 metros, lo cual cambió la perspectiva completa de quienes vivían ahí. También cambió la conformación, la estructura de la ciudad y la transformó en una ciudad de humedales, el hundimiento. Y ahora los humedales son santuario de la naturaleza y la ciudad gira en torno a esos humedales. Parte de la ciudad gira en torno a esos humedales, tiene otras cuestiones más de las cuales preocuparse y están ultra cuidados porque está el problema de la degradación del ecosistema que está pasando el mundo completo a partir de varios factores, entre ellos el cambio climático, y donde Valdivia está tratando de proteger un poco estas garantías que la naturaleza, con bastante remesón,
se la ha dado, ¿no? Esto fue en 1960 el terremoto. Y lo vamos a dejar en puntos suspensivos porque lo vamos a ver al final. Y vamos a ver cómo se vincula con el exilio. Vuelvo al principio. Y creo que es necesario hacerlo. Agradecer a José Luis no solo por la organización, no solo por la invitación, sino que por la atención, el cariño, la capacidad de montar un equipo de trabajo donde se disfruta con calidad, se disfruta, se pasa bien, se aprende, y eso no sé si sucede en todo este tipo de actividades, ¿no? Así que es interesante no dejar de mencionarlo. También quiero darle un abrazo grande a Juan Antonio, que sabemos que es un poco uno de los culpables principales de esta actividad a través del centro, que como lo hablamos un poco ayer, tiene el propósito de no desprenderse de Iberoamérica y de lo que allí pase, tanto en su proyección pasado, presente, como también en el futuro. Y a mi maestro, de alguna manera, Manuel Ángel Vázquez Medel, que estuvo ayer dándonos una espléndida conferencia y que le tengo un respeto entrañable desde el momento en que me dio las orientaciones fundamentales para, hace cerca de 25 años, para involucrarse en el mundo de la academia y terminar un poco haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y vivir de esto, que es bastante entretenido, ¿no? Dentro de todo. Los que estamos acá un poco lo sabemos, ¿no? La palabra, en chileno la palabra contraria a entretenido es fome, que no sé qué es, un chilenismo debe ser. Y se utiliza mucho coloquialmente, que es aburrido, ¿no? Y creo que una de las virtudes de quienes hacemos esto con gusto es que podemos evadirnos lo fome y entretenerse, en el fondo, ¿no? Como en las últimas presentaciones han estado un poco de moda las confesiones, yo también quisiera hacer una, que puede ser una confesión con un sentido de parche antes de la herida, ¿no? Para que luego las críticas posibles sean hasta con confianza. Porque claro, como muy bien dijo Manuel, yo provengo del área de las comunicaciones principalmente, de la comunicación y la literatura, coqueteo en ese match, ¿no? Con unas espaldas que lo permiten los estudios culturales, ¿no? Entonces ahí el ejercicio de las hibrideces, de las mezclas, de los diálogos, son bastante más permisibles, ¿no? que tal vez si fuésemos más disciplinarios o si la formación fuese más disciplinaria. Y en ese sentido, y ahí la confesión, y en ese sentido esta presentación va a ser un poco eso, ¿no? No va a estar muy arraigada ni a la comunicación, ni a la literatura, ni a la historia, ni a la filosofía, ni a la sociología, sino que va a ser un poco una muestra, una presentación, una puesta en escena de muchos aspectos que en un momento puedo correr el riesgo de que queden muy dispersos y no se logre entender. Trataré de que no sea así, pero bueno, es el riesgo que se corre al plantearse montar una presentación con estas características, ¿no? Por ejemplo, tengo la intención, y Raúl me está colaborando en ello recién, de presentar imágenes, ¿no? que van a tratar de evidenciar lo que yo les estoy tratando de contar, o más o menos de evidenciar. Por ejemplo, hay imágenes de cómo se hundió Valdivia, ¿no? Y se produjeron los humedales. Signo de interrogación, porque el resto de la historia quiero que la veamos al final, porque es, creo yo, lo que le puede dar cierto sentido a lo que estamos contando desde la presentación en adelante. También me parece súper interesante al nivel de introducción o de entrada de esta exposición
y abusando completamente de lo que se ha dicho acá, porque creo que indirectamente me dieron un pase, cuando ayer se dijo, a partir de la obra infantil de María Teresa León, de que hay literatura infantil, pero que es una literatura infantil que puede ser para todos, ¿no? Con el mérito que tiene la literatura infantil, no la quiero dejar en ningún espacio de degradación. Y quiero partir con esto, con literatura infantil. Literatura infantil para todos, no solo para niños o niñas. Y es curioso porque esto lo vamos a ver en alguna diapositiva más adelante, y luego si quieren pueden acercarse, circular, en fin. Es un libro para niños que se llama El Winnipeg, una travesía a la libertad. Que la historia del Winnipeg más o menos todas la sabemos, aquí la vamos a pasar por encima, por lo mismo. No podemos no considerarla si hablamos del exilio republicano en Chile, ¿no? Por supuesto, ni tampoco podemos hablar de Neruda. Y este libro es hecho por un chileno y una chilena, editado en Chile el año 2019 y divulgado inicialmente en Chile. Yo me lo encontré en la feria del libro de mi ciudad con mi hijo, y cuando le digo, mira, ¿conoces la historia del Winnipeg? No la conocía, se la conté a él mismo, le pareció interesante y compramos el libro. Y el libro de Francisco Jiménez y Macarena Ortega tiene unas ilustraciones preciosas, que son de Macarena Ortega. Macarena Ortega es chilena, radicada actualmente en Barcelona, dedicándose a la ilustración, ¿no? Año 2019. Parto con esto porque esto no lo vamos a encontrar también en un momento del camino, ¿no? Ya más por el lado de la ilustración que del texto, porque vamos a tratar de salir un poquito del infantil, para que, aunque sea de y para todos, porque vamos a tratar de darle un poco más de profundidad, ¿no? a la exposición. Hay otro punto que cuando con Manuel Ángel y un poco más a distancia con José Luis planteamos algunos puntos para esta presentación, hubo otra cuestión que a mí me interesa que tal vez ya a modo de post-confesión quede un poco sobre la mesa, porque la cantidad de información que hay sobre este tema en particular, a nivel de testimonios, a nivel de redes sociales, a nivel de páginas web, a nivel de, internet, creo que redundo, es súper abundante. Cuando yo me planteé el problema de cómo desarrollar esta presentación, al par de semanas de comenzar a investigarla, el problema dio un giro y se transformó en qué hacer con tanta cosa para 40, 50 minutos, ¿no? Y en el campo de la teoría de la comunicación, que es el curso que yo hago habitualmente, uno de los problemas del ejercicio de una comunicación efectiva es el exceso de información. Es decir, puede suceder que el exceso de información anule un buen proceso comunicativo. Fake news. Y salgo de ahí porque no es el tema que nos ocupa ahora. Entonces me preocupé y me costó. Y me costó llegar a este resultado que luego ha sufrido varias modificaciones y nos vamos a dar cuenta ahora porque luego de las exquisitas presentaciones que hemos tenido entre ayer y hoy, la cabeza se llena de más información aún, ¿no? Y crea los mecanismos de colador pertinentes para que incluso parte de la presentación haya sufrido anoche ciertas modificaciones pensando en lo mismo, ¿no? Porque habían cuestiones muy valiosas que no tenía ganas que se escaparan, como lo de la literatura infantil, por ejemplo, ¿no? A partir de lo dicho anoche por... Alguien del público se lo dijo Manuel Ángel, creo. Tú, Rosa, fuiste, ¿no? Sí. Y de ahí salió el... En fin, gajes del oficio, ¿no? A partir del exceso de información
y de la crisis que yo podía ejecutar, tomé una decisión, que fue parte también del ejercicio de recabar información, que fue concentrarme un poco en mi ciudad. Dije, bueno, ¿cuánto del exilio, ya no solo Winnipeg, aunque para estos efectos el exilio más gordo es Winnipeg, ¿no? ¿Cuánto del exilio redundó en una ciudad que queda a 1000 kilómetros de Santiago, al sur de Chile? Y que es donde comienza la Patagonia. Esto es comercial turístico completamente, porque les encanta a los valdivianos decir eso para que la gente llegue allá. Porque la Patagonia de verdad está bastante más al sur, pero ahí comienza, ¿no? La Patagonia de verdad es Magallanes, ¿no? Que son 3 regiones más abajo. Entonces empecé a indagar y a encontrar algunas cuestiones que me parecieron interesantes de resaltar. No va a ser lo medular, pero que las voy a resaltar con un poquitito más de chauvinismo, porque están vinculadas a la ciudad en la que yo vivo, no de la que soy, pero de la que yo vivo, y que creo que puede ser interesante para darnos cuenta tal vez la importancia de lo que fue ese exilio, por lo menos en algunos aspectos, tanto para los exiliados como para quienes recibieron a los exiliados, y el valor que tiene aquello en su contexto. Y aquí me adelanto un poquito con lo que quiero mostrarles con algunas imágenes luego, porque hubo un sector importante de Chile que consideraba que la llegada de los inmigrantes españoles a Chile era un error. Era gente que no iba a colaborar ni a aportar a la sociedad, sino que todo lo contrario. Claro, si eso lo vemos 70 años después, podríamos incluso después de esta presentación, e incluso después de la presentación de Beatriz, en el caso de los argentinos, de ayer, todo lo contrario, ¿no? Y que ese sector, donde también habían españoles que rechazaban a sus compatriotas que venían llegando, pero que tenían una condición social, política y económica distinta en el país de recepción, crearon ciertos conflictos, ¿no? Que fueron los conflictos que pasó Neruda por un lado y el presidente Aguirre Cerda, que fue el que estimuló el Winnipeg, por otro. Otra cuestión que es importante es que dejarla en el tapete es que voy a tratar de entender, como decía hace un rato Manuel, la idea de escritores desde una perspectiva más narrativa, ¿no? Más general. No solamente el escritor de pluma o de escritura a manuscrito. Vamos a entender dentro de la idea de escritor una cuestión más vinculada a la narratología, donde se incorpora, no sé, prensa, donde se incorpora guiones, donde se incorpora música, donde se incorpora dramaturgia. Lo que contó Carmen en la conferencia previa marca un montón Chile, porque desde él, con la barraca y con el búho, es donde se forma el teatro experimental chileno, con José Ricardo Morales. Y es la revolución en el cine chileno, y estoy dando un avance caprichoso. Entonces, claro, eso es dentro del contexto de la escritura, entendemos la dramaturgia como tal, ¿no? Como también puede ser un guión de un documental, ¿no? Como también puede ser música, creo que lo dije. Hay algunos nombres que yo quisiera descartar a modo de avant la lettre, que creo que pueden ser interesantes para que luego los desmenucemos un poco más. Y les voy a dar algunos señales de ellos para luego entrar de lleno en lo más contundente de la presentación. El primero que quisiera mencionar es heredero, viene de familias vascas que emigraron, ¿no? Que ya murió, pero que su obra más importante fue escrita en el año 73, ¿no?
Y el libro principal se llama Sábado-Domingo, con la O misma para sábado y para domingo. Publicado el 73, en el periodo de uno de los periodos de mayor convulsión en el ámbito de las publicaciones, de la imprenta, de las ediciones para Chile, porque Allende, que sale el 73, como todos sabemos, ¿no? Y que se cumplen 50 años de ese acto feroz este año, tenía una política para el desarrollo editorial. Entonces es un libro que responde completamente a las señales de la época editoriales. Pero en ese libro, Sábado Domingo, hay un capítulo, un libro extenso, que se llama Winnipeg, exclusivamente. Y es, ¿cómo relata? En la jugada ficción-realidad, hablamos un poco ayer de autoficción, cómo fue la llegada del Winnipeg a Valparaíso. Sábado Domingo es un libro que se escribe solo sobre Valparaíso. Uribe Echeverría, este autor de herencia vasca, solo escribe sobre Valparaíso y hace un capítulo exclusivo sobre el Winnipeg. Que luego la Universidad de Valparaíso, que es una de las universidades importantes del país, una de las universidades regionales importantes del país, que queda más cerca de Santiago, a 800 kilómetros de Valdivia, que es donde yo vivo. Valparaíso fue donde yo nací. La Universidad de Valparaíso editó exclusivamente el texto sobre el Winnipeg el año 2003, por ejemplo, que produjo una repercusión a nivel de letras no textos infantiles en la sociedad, porque fue una especie de recuperación de memoria. José Luis lo dijo en la conferencia inaugural cuando nos referíamos a, que me pareció muy alucinante y creo que es algo, lo conversamos incluso ayer de manera más privada. Y recuperó este ejercicio sacando en juego la memoria de lo que había sucedido el año 39. Otro personaje que quiero recuperar no vino en el Winnipeg, vino en el Formosa, que fue un barco que llegó a Buenos Aires, pero cuyo objetivo era ir a Chile. De hecho, en el café, Manuel Antonio me contaba de que eran barcos que iban definitiva, que su tripulación iba prioritariamente a Chile, ¿no? Y Eleazar Huerta venía en el Formosa y, bueno, terminó instalándose en Chile. Lo vamos a revisar con un poquito más de tiempo después. Pero curiosamente, y esto le aseguro que fue materia de la investigación para llegar aquí, vivió en Valdivia. Vamos a ver luego por qué y cómo llegó ahí, porque pasó de... Chile es un país ultracentralista, ¿no? Tiene 16 millones de habitantes, especulo, y 10 viven en Santiago de Chile. Y la diferencia se reparte para el norte y para el sur. Entonces, hay que tener vocación de provinciano para no vivir en Santiago y vivir en provincia, ¿no? Sea la que sea. Y te vas provincianizando mientras más lejos te vas escapando de la capital, ¿no? Otro personaje que quiero rescatar es Leopoldo Castedo. Y él es un clásico, probablemente es el nombre más insigne de el Winnipeg en Chile, con una pintora que se llama Rosel Bru. Lo que hizo Castedo es a mí lo que me interesa rescatar más en este momento. También está vinculado con Valdivia. Ahí hay una pista para el vínculo con los humedales, ¿no? Y es un personaje que de alguna manera influyó, siendo español, siendo anarquista, siendo hijo de un ex ministro de Alfonso XIII, un personaje que no es mi tema y voy a apelar y abusar de los estudios culturales para decirlo, modificó un poco la forma de escribir y de contar la historia de Chile. Luego les voy a comentar por qué. Y luego hay otra lista, que no me quiero escapar mucho con los tiempos, creo que me queda todavía, que escriben desde otra manera, ¿no? Como Mauricio Amstel, por ejemplo, que es un polaco español, que hizo una cosa preciosa. Bueno, primero hizo una cosa tan importante que le llamaron el tipógrafo chileno. Es decir, cambió la tipografía.
le decían el Toesca de las letras. Tengo que recordar bien la cita, la puedo confirmar. Y Toesca fue el arquitecto italiano que hizo la Casa de la Moneda, que es nuestra Casa Rosada, que es nuestra Moncloa, en el fondo, ¿no? Entonces, el equivalente de la importancia para el aporte al país es enorme. Luego hizo otra cosa que a mí me pareció mucho más entretenida e incluso sabrosa iconográficamente, que lo vamos a ver luego, también es parte de la sorpresa. Luego vino Roser Bru, que es una de las mujeres más destacadas dentro del exilio, llegó de 13 años, se educó como pintora en Chile y es Premio Nacional de Pintura, célebre nombre a nivel latinoamericano, diría yo, con mucha repercusión en España, particularmente en Barcelona. Es probablemente otro de los nombres referentes que llegaron al Chile, llegaron desde España a Chile, producto del Winnipeg. Ella sí que era Winnipeg. Tiene un texto precioso donde ella describe la llegada, ¿no? Y dice cosas que además tienen mucho sentido en la relación de los españoles que llegaron a colonizar y en relación a los españoles que llegaron en el Winnipeg, ¿no? Hace un juego bien interesante donde crea como ciertos equilibrios en la forma de ver la llegada de extranjeros, de inmigrantes a un territorio X. Luego, bueno, un poco lo que les he dicho de los autores de este texto. Y luego quiero escaparme un poco de lo académico, de lo intelectual, aunque de alguna manera existe la conexión, porque una de las cuestiones, bueno, que yo les he comentado a varios de ustedes, o tomando café o conversando, que es importante en la llegada, particularmente del Winnipeg, pero del exilio en general a Chile, es que no todos venían del mundo intelectual. No todos quienes llegaron eran artistas. Al contrario, la apuesta era, digámoslo en el buen sentido, salvar gente que estaba en malas condiciones, en este caso en Francia, y que podían acceder al barco y escapar, ¿no? Con los soportes institucionales de la llegada, ¿no? Que era una de las garantías que tenían a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que era el Frente Popular, ¿no? Donde Neruda estaba vinculado y donde Neruda fue nombrado cónsul excepcional para exclusivamente este procedimiento, ¿no? Y el proceso de selección de Neruda no fue solo del mundo académico, intelectual, sino que fue obreros, pescadores, constructores, artesanos. Si la jugada fue un poco más amplia. Ya yo quisiera rescatar a dos personas, una pareja, y los quisiera rescatar porque exclusivamente me encontré con un documental hecho a partir de las celebraciones de los 50 años de la llegada del Winnipeg, es decir, el 89, que dicen cosas muy interesantes sobre cómo salen de España y cómo llegan a Chile, en momentos distintos, y cuáles son las condiciones de la llegada, y creo que es interesante conocerlas. Ellos son Santos Busto, vasco, y su señora Concha Berasaluce, que es maña de origen, pero que termina muy rodeada del mundo vasco, particularmente porque se insertan en los espacios económicos y de desarrollo vascos en Chile, ¿no? Y de ellos tengo un testimonio que quisiera que lo viéramos en breve, ¿no? También quisiera agregar, antes de ver un par de imágenes y algunas cuestiones más contextuales, que probablemente más que concentrarnos en los personajes, salvo Santos y Concha, es ver qué es lo que ellos dejaron como legado desde que llegan a Chile, ¿no? Y cuál es el aporte que hacen a Chile, a América Latina y en ocasiones al mundo. Y eso es interesante porque creo que es lo que queda, y que me quedo con la sensación, aquí puedo estar muy equivocado, que de alguna manera lo teníamos guardado no en una primera línea, lo teníamos guardado en una especie de patio de atrás. Y el recuperarlo, y tal vez, por lo menos para mí, ese es un gesto fundamental de esta actividad, lo digo por todo lo que he aprendido además, es crucial.
y tal vez es algo que deberíamos aplaudir un poco más fuerte de lo normal, porque hay cuestiones que son interesantísimas desde el punto de vista de la condición de una época que se proyecta en el tiempo y que demuestra un hecho que está haciendo que el mundo haya, o que hizo que el mundo haya cambiado. Y les aseguro que por muchos retractores que hubieron, Chile cambió después de la llegada del Winnipeg y después del movimiento migratorio general, ¿no? Para no solo concentrarlo en ese hito. Hay algunas ideas que no quisiera perder, que esto es un poco parte de lo que se salió del libreto a partir de lo que hemos conversado durante estos días, tanto en las exposiciones como en otras instancias, que creo que nos pueden ayudar a profundizar un poco más, tal vez desde una perspectiva un poquitito más teórica, esta discusión, esta situación, esta condición, ¿no? Primero me pareció súper interesante cuando en un momento de la discusión tuvimos la suerte de hablar de las palabras, del peso de los conceptos, ¿no? De lo que significa cada cosa y en qué contexto y a partir de qué. Creo que lo decías tú, José Luis, eso. Y recordé mucho la opinión de un venezolano muerto hace unos años, Rigoberto Lanz, que dice que las palabras no son neutras, ¿no? Y el peso de la palabra tiene un montón de fuerza, pues cuando muchas veces en esta mesa durante ayer y hoy hemos tenido que ponerle apellido a la palabra comunismo, ¿no? Porque comenzamos con Juan Ramón, ¿no? Porque claro, cuando tiramos la palabra comunismo sobre la mesa, en Chile, decir comunista hasta el día de hoy es una palabra que tiene más carga negativa que positiva, ¿no? Y ahora que llevamos un tanto de democracia, porque cuando estábamos en dictadura, decir comunista y decir color rojo ya era para inventar el propio Winnipeg chileno, ¿no? Y creo que eso tiene un montón de valor. Por ejemplo, también tiene un valor cuando lo conversábamos ayer a última hora, cuando hablamos de Iberoamérica, cuando hablamos de Latinoamérica, cuando hablamos de América Latina, cuando hablamos de la América hispana, porque claro, no son lo mismo, son tradiciones distintas, no es harina de este costal ponerse a definir cada una, pero creo que para efectos de el sentarse a trabajar sobre ello, las palabras no son neutras, y en este caso cuando digo una y no digo otra es por algo, ¿no? Y aquí lo que me parece sumamente interesante y lo seguiré repitiendo durante un montón de tiempo es el ejercicio que en un trabajo como este podemos hacer de memoria, ¿no? De memoria, de desmemoria y de olvido, y aquí cito nuevamente la conferencia inaugural de uno de nuestros anfitriones, porque claro, la desmemoria no es lo mismo que el olvido. Y le agrego otro concepto, que tampoco es neutro, que lo dijo ayer Manuel Ángel cuando habló de recuerdo, ¿no? Y su vínculo con corazón. Y sin duda, todo este proceso de inmigración, de recepción, de instalación y de consolidación para el aporte a una sociedad es un proceso que es de desmemoria más que de olvido y que deberíamos tener en el recuerdo, desde ese corazón, y que creo que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Corrígeme si estoy traicionando tu propia hipótesis. Ahí estamos en el juego del exilio, ¿no? Del destierro. Hablamos ayer del Cid, de lo que dice Leopoldo Castedo, que es uno de nuestros personajes invitados, el hijo del exministro de Alfonso XIII, que se definía como transterrado. Me imagino que no es el único que lo dice, deben haber varios, y más de alguna vez se ha dicho aquí. Él se definía como tal y tiene unas memorias de un transterrado, ¿no? Escritas por él mismo para definir su condición de ciudadano del mundo en el contexto de España, Chile, y su última etapa, que es Estados Unidos, ¿no?
Él muere en 1990 al despegar un avión que va de Estados Unidos a Madrid después de haber presentado su último libro, ¿no? Muere de un infarto sobre el avión al despegar. Voy de lleno al epicentro, ¿no? Ya que vamos a hablar de terremotos. Voy de lleno al epicentro porque al conocerse la noticia de que el Winnipeg venía, los que estaban no estaban del todo de acuerdo con los que venían, ¿no? Y los que venían cumplían una presencia que no estaba lo 100% esperada y que más bien estaba denigrada públicamente, como les dije hace un rato, incluso por los propios españoles que vivían en Chile y que tenían una estructura social y política más alejada de la República, ¿no? Voy a mostrarles un poquito el PowerPoint y algunas imágenes, ¿no? Las imágenes principalmente corresponden a otra época y pueden ser en su momento un poco tediosas porque son lentas, porque no tienen el frenetismo de la construcción de imágenes contemporáneas, ¿no? A las cuales estamos acostumbrados, no sé si nosotros, pero nuestros hijos. Y tal vez en un momento pueden ser un poco fomes. Pero si hay algún problema, las sacamos, las cortamos. El fragmento que tengo más largo dura un poquito más de 3 minutos. Y son como 4 fragmentos en total, pero en caso de que se nos acabe el tiempo, como esto ya estamos llegando al final, en caso de que se nos acabe el tiempo, me puedo autocensurar. Esa es la primera diapositiva, un poco que presenta el título y en qué consiste lo que les quiero proponer, o lo que les estoy proponiendo, ¿no? Nombres, personajes del exilio en Chile. Winnipeg, que es algo un poco de lo que hemos hablado y que no lo podemos eludir bajo este contexto. Es el punto 1 porque la presentación en sentido estricto y entrando de lleno al caso se va a dividir en 3 partes, como muy bien lo dijo nuestro presentador. Winnipeg, por lo que hemos hablado, por lo que vamos a hablar un poco más, principalmente del acto de llegada, de la recepción. Valparaíso, que es un juego que se desprende del nombre de la ciudad de Valparaíso, que por lo demás su nombre original está en Extremadura, ¿no? Y que la heredamos un poco nosotros en América, como muchos nombres de otras ciudades. Por ahí hablamos en un almuerzo de Cartagena. Y Valparaíso en el sentido de hacia dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Es el paraíso, no es el paraíso? Siendo que, a fin de cuentas, lo era, porque de alguna manera era la única salida para seguir viviendo, ¿no? Es un poco cliché lo que digo, pero creo que no me equivoco. Entonces, de alguna manera, quien decide emigrar bajo el contexto del 39 o de la guerra civil, lo hace yéndose a una nueva opción de vida, a una suerte de paraíso, ¿no? Y tercer lugar, que es una palabra muy oriunda de los pueblos ancestrales de la zona en la que yo vivo, que es Riñihue, que es un pueblo que queda muy cerca de Valdivia, en la región a la cual yo pertenezco, que se llama Región de los Ríos, y cuya capital se llama Valdivia, es el acto que se vincula con uno de los inmigrantes que vino en el Winnipeg, y que es Leopoldo Castedo. Les voy soltando un poco la sorpresa. Y luego les voy a demostrar, o mostrar más bien, por qué. El efecto se llamó riñiguazo, porque hubo una gestión social que permitió que una ciudad se salvara, ¿no? Al mismo ritmo como se salva quien llega a Chile exiliado por mar,
aquí se salva una ciudad producto de un fenómeno natural, ¿no? Que es el terremoto más grande de la humanidad, registrado por la humanidad, y sus consecuencias, porque el Riñiguazo es una de sus consecuencias. Y estoy contando más de lo que debería para este momento. La foto es súper interesante. La foto es el Winnipeg, y quien está dibujado ahí es el presidente de la República de Chile, Pedro Aguirre Cerda, que lo pinta, lo dice abajo, Arturo Lorenzo, pintor que venía en el Winnipeg, para demostrarle en la llegada a Chile el cariño a quien había hecho o a quien había tomado la gestión para que Neruda, a través de la delegación de él mismo, se hiciese cargo de esa travesía, ¿no? Uribe Echeverría, el señor que yo les comentaba recién y que lo vamos a leer en un par de momentos, decía: en uno de los costados de la nave lucía un retrato del presidente Aguirre Cerda realizado por el pintor Arturo Lorenzo. Luego, Arturo Lorenzo, en una posición muy honesta y desmitificadora, considera que fue un trabajo de pintura colectivo de los viajeros, ¿no? De quienes iban en el barco, y un poco se quita el cargo de ser él el pintor único del cuadro, pero para efectos de Uribe Echeverría fue Arturo Lorenzo y para efectos de otros autores fue un ejercicio colectivo. Para nuestros efectos lo que nos interesa es, bueno, el puntapié inicial, que es llegar con la cara del presidente, ¿no? Esto es este libro. Es una imagen del libro infantil con el cual comenzamos. Es una ilustración que muestra el recorrido desde Francia a Chile, pasando o llegando en una primera vuelta a Arica, que es la ciudad más al norte de Chile, donde se queda una primera delegación, luego Valparaíso, que es donde el puerto más grande, donde se baja toda la gente, y parte de esos viajeros van luego a Santiago, que es donde se produce la gran instalación de la migración. Quedan pocos en Valparaíso y quedan menos en Arica, ¿no? Las anécdotas cuentan de que tuvieron que ponerle muchas inyecciones porque habían muchos polizones que se habían colado al salir de Francia, y había esta suerte de paranoia de lo especial que era la gente que venía, entonces había que cuidar los mecanismos de cautela migratoria, digamos, ¿no? El Winnipeg, una travesía a la libertad, el libro hecho por Jiménez y Ortega el año 2019 y publicado en Chile. Otro personaje es el tipógrafo de los chilenos, que se llama Mauricio Amster, que es polaco-español, y que muy brevemente, más allá de ser el tipógrafo y de ser el par en el mundo de las letras de Toesca, que fue el que hizo el edificio de la moneda, el Palacio de la Moneda le llamamos nosotros, fue el que por encargo de Neruda hizo un folleto. Hizo un folleto para cada uno de los pasajeros del Winnipeg. Es decir, hizo 2.200 folletos, que se llamaba Chile os acoge. Y se los dio a cada uno, y se los dio a él mismo y a su señora, que viajaban juntos. Y esa es una página del folleto. Si ustedes pueden ver, no tienen por qué verlo porque está un poco chico, el primer texto es de Ercilla. Y Ercilla, bueno, es otro migrante español en Chile, que fue el que escribió la Araucaria es el árbol, que cuenta la historia inicial del país y relata un poco los primeros tiempos de la construcción de nuestro Estado-Nación, ¿no? Bueno, y que Neruda le recupera esa cita para indicarle cómo son los chilenos a quienes llegan de visita, ¿no? En otra página del mismo documento, Neruda hace una pequeña carta a los españoles y otro pequeño texto a los republicanos, entendiendo la diferencia que puede haber entre uno y otro, firmado por el propio Neruda como cónsul delegado para esta actividad para la inmigración española. Me interesa más que leer el documento lo encuentran en línea, está sumamente fácil de descargar en una página web que se llama memoriachilena.cl. Es bastante más entretenido porque tiene una continuidad, son como 12 páginas y
Y es atractivo hasta de poder imprimirlo o incluso de poder analizarlo, ¿no? Pero yo les puse solamente estos ejemplos, ¿no? Mauricio Amster muere en 1980 en Chile. Vamos un poco a la llegada del Winnipeg, el punto 1 de los 3 puntos que les quiero decir, y me voy apurando porque no sé cómo voy de tiempo. Tengo hasta las 2:30, ¿no? ¿Un poquito más podría ser? Cito nuevamente a Juan Uribe Echeverría, que por lo menos para cómo vemos nosotros los chilenos a los vascos, él tiene una cara de vasco increíble, ¿no? Y dice esto, en su libro Winnipeg: Pedro Aguirre Cerda encomienda a Pablo Neruda que traiga a Chile a un grupo de españoles republicanos que habían cruzado los Pirineos refugiados en Francia. Perfecto, nada nuevo hasta lo que hemos dicho. La colonia española, ojo, vestidos de oscuro, la colonia española en Chile, ¿no? Vestidos de oscuro como para funeral, muchos mostraban una indisimulada preocupación. Eran comerciantes adinerados partidarios del orden, a la espera de parientes a quienes la guerra civil rotulaba como extremistas peligrosos. No hay mucho más que decir, la cita lo dice todo, ¿no? Y aquí yo quisiera poner, si las tecnologías no me acompañan, el primer video que creo que nos va a ayudar a confirmar estrictamente y de primera fuente la segunda cita de Uribe Echeverría que acabamos de escuchar. Este es el documento, es un documental muy sencillo que se hace cuando se cumplen 50 años de la llegada del Winnipeg a una pareja que viajó en el Winnipeg. La señora Concha y don Santos Busto. Y quiero que la escuchemos a ella en este momento. Va a salir un poquito él por una cuestión de poder haber encuadrado bien el fragmento de las imágenes, la pieza, pero me interesaría que la escuchemos a ella, ¿no? Para no perder la referencia, que es importante, es un documental sobre Santos Busto y Concepción Berasaluque, refugiados españoles llegados a Chile a causa de la Guerra Civil, a 50 años de su arribo. El documental se llama Notas para un retrato de familia y es del año 89. La autora, hay que decirlo, Angelina Vázquez Ribeiro, ¿no? Importante. Y voy a ver si logramos escuchar la referencia. Una anécdota muy buena de los Valdés Santos, de Eugenio Valdés. ¿Ustedes se acuerdan de Eugenio Valdés? ¿Entiendes? Un muchacho, en fin, sus padres de estos grandes terratenientes de San Bernardo, todos nos conocíamos mucho, él era de nuestra edad, y un día fuimos a su casa y estaba su mamá con una serie de amigas, ¿entiendes? Y entonces Eugenio le dice: mira mamá, ven, te voy a presentar a mi amigo Santos Busto que vino en el Winnipeg. ¿Usted se acuerda de ese barco que usted rezó tanto para que se hundiera? Porque claro, era de la gente de la aristocracia de acá. Entonces el Winnipeg era chusma y ellos, gente, ¿me entiendes tú? Que iban a venir aquí a matar a todo el mundo, y no saben, pues, estas pobres señoras lo único que pedían es que no llegara este barco acá. Esta es una cita que me la voy a saltar porque de alguna manera el libro de Uribe Echeverría lo que hace es confirmar lo que irónicamente contaba la señora Concha, ¿no? Llegaban una partida de desalmados, ladrones, asesinos de monjas, de curas y de hombres de bien, incendiarios, profanadores de tumbas. En folletos de propaganda aparecían milicianos sonrientes exhibiendo ataúdes y esqueletos mitrados en las puertas de las catedrales, ¿no? Así se construía un poco el mito, ¿no? Jamás llegaron tantos de golpe. Almagro y Valdivia, que Almagro y Valdivia son los primeros que llegan en la historia de América, ¿no? Por lo menos a ese sector del mundo. Valdivia es el que se queda, ¿no? No traían más, que es el nombre que tiene mi ciudad, por lo demás, ¿no? Donde yo vivo, nada más y nada menos. No traían más de 150, ¿no? Almagro y Valdivia no traían más de 150. Claro, ahora son de izquierda, pero cuando ganen algunos pesos los quiero ver. Serán ricos, nos explotarán a todos. Impresionante. Y aquí, algunos nombres ya se los dije, así que si el tiempo nos apremia, podemos ir adelantándonos a buen ritmo, porque parte de lo que quiero mostrarles acá con cierta evidencia ya está dicho. Pero es el juego del Valparaíso y algunos nombres y personajes que hicieron realidad ese llegar al paraíso, ¿no?
Obviamente tenemos la portada del libro para que no perdamos la pista de la conciencia infantil que nos acompaña permanentemente en nuestras vidas. Y hay dos citas iniciales que creo que tienen vínculo con la noción de Valparaíso, ¿no? Y una de ellas es de la pintora Roserbru, que es una de las personajes más importantes y que más ha trascendido de quienes desembarcaron del Winnipeg. Y miren el sentido de lo que dice, porque a mí me parece muy reponedor, incluso para efectos de relaciones, ¿no? La vida se fue haciendo con nacimientos y muertes, pero aprendimos a pertenecer. Fue un descubrimiento de América al revés y sin vencedores, pura generosidad, ¿no? ¿Qué más va al paraíso que eso, ¿no? ¿Y qué más poner en el tapete la discusión sobre el descubrimiento, ¿no? O lo que dicen algunos autores, que tampoco vienen a esta conversación, de encubrimiento, ¿no? Y la segunda es de Leopoldo Castedo, una suerte de historiador de Chile, más que una suerte, un historiador de Chile, que cuando llega hace la siguiente reflexión: la ciudad colgando de los cerros en una amplia hoz iluminada hacía honor al nombre, Valle de Paraíso. Aquí tenemos a Roserbru, de quien leímos recién su cita, la primera cita que leímos recién. Este es el documento que ella publica, ya llegó de 13 años, viaje en el Winnipeg de la familia Bru, ¿no? Catalana, donde ella lo publica el año 89, 50 años, en la revista de la Universidad Católica. En fin, eso no es tan trascendental. Este texto también está en línea, no es muy extenso y es muy sabroso desde el punto de vista de biográficamente, ¿no? Como ella, ya como pintora, desarrollada, destacada, reconocida, ella fue discípula de los dos grandes pintores más importantes de la última parte de la historia de la pintura chilena, que son Nemesio Antunes y Camilo Mori. Ya consagrada, se permite contar su experiencia, y aquí cuenta cómo llegan sus padres, cómo actúa ella como niña, con sus hermanas, cuáles son las actividades que tienen al llegar. No deja de ser un texto interesante para quienes les parezca oportuno involucrarse en él. A Chile llegaron en edad adolescente Roserbru, de quien hablábamos, José Balmes, otro pintor muy reconocido que terminó trabajando en Estados Unidos, ¿no? El crítico y caricaturista Antonio Romera, el diseñador Mauricio Amster, el que hizo el Chile os acoge, el profesor Eleazar Huerta, que es el señor que terminó en Valdivia, o que estuvo en Valdivia, y el dramaturgo José Ricardo Morales, muy amigo de Carmen, que fue uno de los fundadores del Teatro Experimental de la Universidad de Chile en 1941, a quien le escuché en una clase del pedagógico decir que los del Winnipeg habían venido no a hacerse la América, sino a contribuir a que América se hiciese. Corresponde la referencia a Valdovinos, lo dice el 2003. Calves Barraza, uno de los grandes pensadores sobre la inmigración española en Chile, dice: Chile, entre otros pocos países, fue para una parte de esos librepensantes la tierra prometida, y el país tuvo la inmensa fortuna de recibir a parte de ese admirable éxodo. Reforzamos la idea de Valparaíso, que es el punto 2 de nuestra discusión. Muy brevemente, Eleazar Huerta. Más personaje, nombre también. Pocas palabras de la vida de Eleazar Huerta. Nace en Torrealba en 1903, destacado miembro del PSOE, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, lugar al que cuesta llegar, 1936, alcalde del Ayuntamiento de Albacete en 1937. Al fin de la Guerra Civil parte a Chile. Ahí yo me equivoqué porque no partió en el Winnipeg, él vino en el Formosa. Miembro de la Academia Chilena de la Lengua, artífice de la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Austral de Chile, que es donde yo trabajo. Este señor fue parte de los fundadores de la facultad en la que yo trabajo. Tanto, que miren, el Centro de Innovación Docente de mi facultad tiene su nombre. Parece que es pariente de Carmen, ¿o no? ¿Sí?
Este es uno de los últimos edificios que ha hecho la facultad y le han dedicado a él el edificio. Esto me lo voy a saltar, si quieren lo podemos ver luego. Se lo relato muy brevemente porque el tiempo se nos puede transformar en un problema. Es cuando el señor Busto explica cómo vive el bombardeo de Guernica. Es un testimonio sumamente interesante. Cómo ve cuando llegan los aviones, cómo ve cómo bombardean, cómo ve cómo tiran las bombas, cómo reacciona él, cómo escapa él, poco después de partir a Chile, ¿no? Pero lo dejo ahí, de todas maneras esta información yo la tengo, quien la quiera se la puedo hacer llegar. Además, los derechos los tiene la Cinemateca de la Universidad de Chile, así que también no es difícil de conseguir. Pasamos a la última parte. Estamos bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? 5 minutos. Vale, perfecto, en 5 minutos lo hacemos. La última parte es este señor, que se llama Leopoldo Castedo, que nace en 1915 en Madrid y muere en 1999 arriba de un avión, de un infarto. Es profesor, historiador, cineasta y cónsul honorario. Fue profesor de la Universidad de Chile. Fue ayudante cuando Francisco Antonio Encina, que era el escritor de la historia de Chile en ese momento, busca en alguien que venía en el Winnipeg a una persona que fuese historiador o que tuviese cercanía con la historia. Tomó contacto con Leopoldo Castedo y Castedo trabajó con él durante 10 años en levantar la historia de Chile, ¿no? En construir, en escribir la historia de Chile. Luego, y aquí me adelanto con la anécdota, cuando Castedo le va a decir a Encina, ¿sabes qué? Es que está muy grande tu historia de Chile, se va a divulgar poco, la gente va a poder tener acceso, ¿por qué no hacemos un resumen de ella? Encina le dice a Castedo, hazla tú. Y Castedo publica algo por ahí como el 54, el resumen de la historia de Chile, que se transforma en una fuente de referencia, lo comentábamos en el Ateneo, y Castedo le pone imágenes y le borra algunos guiños racistas que tenía el texto original, ¿no? Es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de la Sociedad Científica Chilena, condecoración al Orden del Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral de Chile, condecoración Isabel la Católica de España, entregada por el rey Juan Carlos, y lo que nos interesa, realizador del documental La Respuesta, que es donde él registra en 1960 en un documental las consecuencias del terremoto más grande registrado en la humanidad, ¿no? El 22 de mayo de 1960 se registra en la ciudad de Valdivia un terremoto cuya intensidad alcanzó 9.6 grados en la escala de Richter, considerando a la fecha el más grande y violento que se haya registrado en el mundo. El cataclismo devastó todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé, la mitad de Chile es eso, lo que corresponde a más de 400.000 kilómetros. Significó la muerte de alrededor de 3.000 personas, mientras que 2 millones quedaron damnificados. La película documenta los esfuerzos de un centenar de trabajadores frente a la amenaza del desbordamiento del lago Riñihue. Producto del remesón del terremoto, se desfigura la estructura montañesca del sector y se crea un taco de agua, que es una especie de laguna, que corre el riesgo de, al ir desembalsándose, que toda el agua caiga sobre la ciudad de Valdivia. Como era tan barroso y hostigosa la posibilidad de trabajar con máquinas ahí, la decisión que tomó la población, la ciudadanía de Valdivia y de Riñihue, fue sacar todo el lodo de un sector del lago para que se fuese hacia otro sitio sin ciudad de por medio a través de palas y picotas. A eso se le llamó el riñiguazo. Y lo lograron. Finalmente no se inundó Valdivia porque el agua se escapó, hicieron que el agua se fuera por otro lugar. El registro de ese documento completo, único que existe, es de Leopoldo Castedo, del historiador que escribió la breve historia de Chile y del señor que, trabajando como profesor de historia de la Universidad de Chile, dijo: sucedió este terremoto el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, voy a hacer un registro. Agarró a un director de fotografía, Sergio Bravo, se trasladó a Valdivia después del terremoto
grabó parte de las consecuencias del terremoto, que podemos ver muy rápidamente y así terminamos, y hizo el registro completo de cómo se fue trabajando el lodo, la mugre, para que el río aquel, la laguna aquella, desembocara por un lugar que no fuese el que iba a hacer que se inundara Valdivia. Les muestro esta imagen, tenía 2 o 3 más del documental, el documental está en línea, así que pueden acceder a él fácilmente, es cosa de poner la respuesta a Castedo. Les voy a mostrar las primeras imágenes, que son 1 minuto, no, 2 minutos y medio creo, por ahí, para que vean un poco la dimensión, la calidad del registro, y bueno, y la dimensión del terremoto, porque realmente las imágenes son un poco impactantes, aunque, como les decía hace un rato, corresponden a la forma de registrar de otra época, ¿no? 1960. Y con esto, señor moderador, termino. ¿Ahí se está viendo? Sí. Dura un poco más de lo que les dije, pero con esto cerramos, ¿eh? No creo que la información fundamental ya está entregada. Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Era la más bella ciudad de la América Austral. Solo quedaba la voluntad de renacer. Luego del doble terremoto que destruyó o inutilizó el 80% de sus edificios. Fue un episodio que supera la dimensión del tiempo. El registro del cataclismo en la imagen y la descripción cronológica de lo que sucedió después quedaron fuera de la actualidad. Están por triste derecho en la historia. La ciudad entera había descendido con el terreno más de 1,5 metros. Quien no conociera los paseos ribereños antes del hundimiento, apenas podría imaginárselos. De ellos solo quedan las grietas profundas y la ruina. Déjenme ver si hay algo que se me quede en el tintero que no quisiera que se perdiera, o si no, damos por cerrado.
Leopoldo Castedo, historiador de origen español que llegará a Chile en 1939, exiliado tras la llegada de Franco al poder en el legendario Winnipeg, se desempeña como académico de la Universidad de Chile. Cuando ocurre el cataclismo de 1960, viaja a Valdivia junto a un grupo de camarógrafos, entre los que se encuentra el documentalista Sergio Bravo, quienes registran la catástrofe y los trabajos en el lago Riñihue. El documental producido por la Universidad de Chile se convierte así en el único documento audiovisual de los acontecimientos que rodean esta tragedia. La película ganó un premio, que no es tan relevante para estos efectos. Y eso. Nuevamente el libro. Sí, muy bien. Bien, muchas gracias por su presencia.